Entonces, buen día. Vamos a iniciar con farmaconutrición. Eh, la reunión de hoy es de 4 módulos, lo mismo que la anterior. El módulo número 1 vamos a tratar sobre los bioflavonoides en la salud ocular y cardiovascular, lo que tiene que ver con la regulación inmunológica de antioxidantes. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto con vías BR y NRF2. El módulo 2 va a tratar sobre ácidos grasos. Ya habíamos hablado algo sobre estos ácidos grasos, pero vamos a hablar con ellos sobre la precisión y la terapia silenciosa, criterios clínicos para seleccionar la dosificación y qué tipo de problemas, patologías vamos a tratar o a prevenir. En el módulo 3 ya del ADN a la retina, vamos a hablar un poquito sobre polifenoles y complejo B, las estrategias para reducir la homocisteína y cómo nos sirve en la práctica clínica, trabajando desde la célula hasta lo que es el manejo directo con el paciente. Y en el módulo 4 vamos a enfocarnos un poquito en esta área que poco se conoce o se trata muy poco sobre el manejo de control de la miopía, pero enfocado desde la parte nutricional. Se habla poco, entonces vamos a profundizar sobre ellos e ir avanzando. Entonces, en este módulo 1 tenemos un objetivo, es analizar esa interacción que hay. Vamos a hablar específicamente sobre uno de los suplementos que hay, o sea, vitaminas de ahí, de muchos, pero este en específico que tiene una combinación de la D2, D3 y ¿sí? Por favor, cerramos micrófonos. Provenientes de hongos como los champiñones expuestos a radiación ultravioleta y la ergotionina o ergotioneína y la vitamina C, ¿sí? Con bioflavonoides. Esta primera parte nos vamos a enfocar en la reacción inmunológica, cómo contrarrestar en estos casos de enfermedades autoinmunes y en los casos de la oxidación y cómo nos podemos ayudar en las patologías tanto oculares como sistémicas. Primero vamos a entender qué son macronutrientes y qué son micronutrientes. Entonces, macronutrientes, cuando hablamos de proteínas, carbohidratos, grasas, fibras, todo esto son macronutrientes. Mientras que cuando decimos micronutrientes nos estamos enfocando en mm, los, cuando estamos hablando de vitaminas, de oligoelementos, de minerales y fitonutrientes. ¿Por qué? Porque es que vamos a hablar directamente trabajando sobre la célula, sobre las moléculas. Incluso llegamos a tratar desde la parte cuántica que habíamos mencionado la vez anterior. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto para nuestra área clínica como optómetras o como profesionales de la salud? Hay una alta prevalencia de deficiencias de vitamina D que ahora lo vamos a ver que yo me asombré pues haciendo las investigaciones para esta charla. Que uno dice, es increíble de que haya tanta deficiencia. La prevalencia es muy alta, ¿sí? Si esto es así, el estrés oxidativo y las alteraciones se van a ver en personas incluso jóvenes. Y es algo donde debemos hacer una acción disruptiva de cuenta de nosotros como optómetras clínicos y un poco más integrales para poder contrarrestar todos estos fenómenos que van a causar daños a futuro, no solo a nivel ocular, sino también a nivel sistémico. Va a haber disfunciones endoteliales eh, en esa parte ocular y vascular general y aquí a nivel del, del ojo. Empecemos con este. Tenemos la vitamina D3, también se llama colecalciferol. ¿Ella en qué está enfocada? Todo lo que tiene que ver con una deficiencia va a generar una osteopenia, osteoporosis, que tanto le hemos escuchado. Vamos a prevenir fracturas en adultos mayores cuando estamos permitiendo que la vitamina D permanezca en las cantidades que son necesarias para el organismo. Vamos a servir de apoyo con este D3 en las enfermedades autoinmunes. Esto es muy común que nos lleguen pacientes con esclerosis múltiples, artritis, reumatoidea, fibromialgias, incluso el lupus eritematoso sistémico, donde uno se hace la pregunta si será que estos daños a veces vinieron generados desde una deficiencia que se unió de pronto
a otros factores de riesgo que hicieron que la persona llegara a este tipo de problemas. También nos sirve como soporte en la resistencia a la insulina y en la diabetes tipo 2 y reducción del riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, disminución de la inflamación crónica ocular, o sea, en este caso también nos va a servir con pues muchos tipos de retinopatías. Hay otra vitamina, la vitamina D2, la llamamos ergocalciferol, que es de fuente vegetal, de los champiñones, el Agaricus bisporus, expuesto a la radiación ultravioleta. Entonces, es muy útil en los pacientes vegetarianos o veganos, a los dos. Tiene un efecto para regular la expresión de las defensinas y las catelicidinas, ¿sí? Reforzando la inmunidad ocular y sistémica, pero también modulando, ¿sí? Eh, las alteraciones como las producidas por los factores inflamatorios como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son críticos y causan problemas a nivel inflamatorio marcados y progresivos crónicos. Mejora la sensibilidad a la insulina a nivel de la función endotelial, ¿sí? Y el otro componente que hay en este suplemento, que es la ergotioneína o también ergotionina, la encuentran de las dos formas. Es un antioxidante maestro, se llama así por la forma como trabaja, y trabaja a nivel de las mitocondrias, ¿sí? Neutralizando esos radicales libres de ROS y RNS, previene la peroxidación lipídica y el daño al ADN. Esto es clave para prevenir ciertos tipos de enfermedades que después de que pasan su punto de no retorno, eh, lo- los daños ya son pues, irreversibles y permanentes. También nos ayuda a la protección celular a largo plazo. Y enseguida vamos a ver, porque aquí yo sé que le estoy hablando un poco como en mandarín, pero ya lo vamos a ver de una manera como más amigable. Y lo principal, nos ayuda mucho, pero mucho, a nivel de los tejidos en el estrés oxidativo crónico, donde corazón, hígado, riñones y cerebro. Y hay un tejido muy importante que está sometido al estrés oxidativo, también a la fotooxidación, que es la retina. Ella por lado y lado eh, tiene altos riesgos. Él funciona, esta la ergotironeína como un amortiguador. Nada más que Por entré a favor, una sesión. cierra micrófonos, por favor. Mantiene el equilibrio entre la oxidación y la reducción. Virginia, por favor, ¿nos ayudas? Bueno, eh, les decía que aquí vamos a verlo como más amigable. Y ustedes ven aquí el sol. La simple radiación solar llega a la piel, que es el órgano más extenso que tenemos. Y ella, gracias a la luz solar, Virginia, por favor, creo que es Virginia quien tiene abierto el micrófono. ¿Quién es? Nos colabore, ¿no? Bueno, ok. A nivel de la piel, va a sintetizar la vitamina, la D3, que se convierte en 25 hidroxi D3, que luego a través de los vasos eh, dérmicos, luego va a llegar a hígado y termina en riñones hasta convertirse en 1,25 de hidroxi D, que de allí va a pasar a los receptores de vitamina D a nivel de las nuclear en la célula, ¿sí? Donde ya es asimilado y va a trabajar directamente la célula. Es lo que ustedes van a encontrar en los estudios como BDR, que es el receptor de la vitamina D a nivel celular. La D2, que no viene del sol, o sea, la mayor fuente de vitamina D3 es la luz solar. Y la otra fuente es a nivel dietario, que es con el consumo. Llega al intestino, se absorbe y de allí va al hígado, riñones y termina su acción. Pero ¿para qué nos sirve esto? Es cuando viene, ahí hay una alteración, ya cuando llega a la célula, después de la conversión hepática,
se une a esos receptores que le estaba diciendo BDR, que son los receptores a nivel nuclear, en todas las células. Aquí en la retina, a nivel del endotelio y el epitelio corneal, en estos tejidos, va a estar actuando. Observen lo que le acabo de decir, retina, está el endotelio y está el epitelio corneal. ¿Por qué es tan importante esta vitamina? Es algo que normalmente no lo tenemos en cuenta. Imagínense que se encargue la modulación de más de 200 genes que están involucrados en la inmunidad y en la integridad epitelial. De ahí la importancia tan impresionante. ¿Sí? Los beneficios en sensibilidad a la insulina, que eso también es clave. Y esta ergotamina, ya les había hablado, algo para tener en cuenta, protege contra la inflamación crónica de bajo grado, también clave en la diabetes, enfermedad cardiovascular y el envejecimiento. Cuando hablo de envejecimiento, está hablando enfermedades como la de MAE. ¿Sí? Y lo principal que tiene, ya les había dicho, cómo trabaja como antioxidante a nivel mitocondrial. Entonces, ¿dónde están esos receptores de la vitamina D en el tejido que son clave? Retina, endotelio, epitelio corneal y células inmunes. ¿Sí? En la retina, eh, estos genes están relacionados con la inflamación, ojo, la angiogénesis y la protección de los fotorreceptores. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una, por ejemplo, en las miopías degenerativas o en la de MAE? Precisamente esa alteraciones a nivel retinal, donde lo primero que empieza a alterarse es la parte vascular de la retina. En el endotelio mejora la función vascular, ¿sí? Va a regular el óxido nítrico y va a reducir la inflamación microvascular. Estamos hablando del endotelio, de estos vasos, que es clave. Estoy diciendo aquí que va a reemplazar el efecto que hace el resveratrol, no. No. El resveratrol es algo adicional, pero miren cómo se integra y de importante la vitamina D cuando estamos combinado con el resveratrol. Combinando este par de nutrientes, podríamos llegar a evitar esas inyecciones que siempre me han parecido, o sea, tan necesarias para preservar los casos de que haya alteraciones severas, pero podríamos en alguna medida de pronto evitar que el tejido llegue a esa condición. En el epitelio corneal, pues va a ayudar a modular la reparación, la producción de defensinas antimicrobianas. Usted, ese tipo de personas que están continuamente con conjuntivitis bacterianas frecuentes, probablemente esa es una de las alteraciones que tiene una disminución o deficiencia de su vitamina D, que hace que el tejido esté expuesto y las defensas bajas. Y también nos ayuda en el control de la inflamación del ojo seco. Si ya habíamos hablado con este tipo de DHA y el EPA, que nos ayudan mucho, miren que combinado con esto nos va a ayudar mucho más a tratar esos casos de ojo seco, medio, severo o leve. Y en las células inmunes, ya saben, los macrófagos, linfocitos, leucocitos, absolutamente todo este tipo de células, porque va a regular esas citoquinas proinflamatorias. Y si lo combinamos con el DHA, que acuerden que detiene la cascada inflamatoria, el efecto va a ser mucho más completo, sin tener que recurrir a veces o recurrir en una cantidad muy pasajera de llegar a utilizar a veces esteroides a nivel ocular. La relevancia clínica, el manejo de ojo seco ya sabemos por qué modula la inflamación, degeneración macular, la miopía y las enfermedades autoinmunes. En pocas palabras, el rol y el RNS, que son agresores oxidativos, este sistema redox va a funcionar como la policía antioxidante, ¿sí? Que es la que mantiene el orden para que no haya ni exceso ni deficiencia. ¿Sí? Y en eso la vitamina D, la ergotonina, el omega 3 y los polifenoles nos van a ayudar a que esa balanza esté inclinada hacia la protección y que no haya esos daños, ese tipo de daños. Entonces ahora miremos lo que le está diciendo, la prevalencia de deficiencia de vitamina D en el mundo es impresionante. Eso no coloqué aquí las referencias porque muchas, son diferentes. En el mundo a nivel general, imaginen que puede estar oscilando una deficiencia general, no se verá, entre un 33 y un 40% de deficiencia general. ¿Sí? Hablamos, puede ser fácilmente 1.000 millones de afectados. En los países desarrollados, en general hay de un 5,9 a un 13% de deficiencia severa.
Y mire que estoy hablando aquí de países desarrollados, ¿sí? Y en varias regiones, uno dice, pero ¿por qué en los países desarrollados es como raro? Ya casi nos vamos a dar cuenta por qué. Ustedes me lo van a decir. En varias regiones, de diferentes regiones del mundo, los adultos jóvenes, entre un 20 y un 80% están sufriendo estas deficiencias en vitamina D. Europa, estamos hablando de Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Y observen aquí en Colombia, según los resultados que encontré, haciendo unos promedios. Adultos jóvenes, aproximadamente un 22,4%, o sea, de cada 5 pacientes que le llega a ustedes, uno tiene deficiencia en su vitamina. Esos estudios pues, de los que se acoge en Bogotá, Cali, en México, adultos hasta el 28%, y mire cómo se repite en diferentes ciudades del mundo. La prevalencia está entre 28% en México, Chile un 27%, Brasil hasta un 77%. Es una prevalencia de la más alta entre adultos. Y en general, la población general, entonces estamos hablando de un 20 o un 40%. O sea, esto es un problema de salud pública que no se está como dando, no se le está dando la importancia que tiene. Ahora miremos si lo vamos a relacionar con las patologías que se relacionan con la vitamina, con la deficiencia de vitamina D. Mire que hay las óseas y musculoesqueléticas, raquitismo en niños, osteomalacia, osteoporosis, es obvio, y dolores musculares. Eh, Tengan en cuenta que es muy necesario esta vitamina D para que se fije en el hueso, se necesita la intervención del el magnesio. Es súper importante, o sea, en este caso no va solo. Por eso también hay unos suplementos que han asociados de una vez con ciertos tipos de magnesio para que se ayude a fijar más fácilmente la vitamina D. Mm, ¿Qué consecuencias puede haber? Pues deformidades, debilidad muscular y riesgo muy alto de fracturas. También encontramos fracturas de cadera en adultos mayores, espasmos musculares, convulsiones en casos graves, pero principalmente espasmos musculares. Esos que les dan calambres muy frecuentes, principalmente en la noche, que es cuando se activa en mayor proporción la inflamación. Es cuando es lógico que ocurra. En enfermedades metabólicas como la hipocalcemia, el hiperparatiroidismo secundario, están afectando esos metabolismos de calcio y fósforo en las inmunológicas y autoinmunes, las que le estaba mencionando ahora. El lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, las fibromialgias. Entonces, no se extrañen que muchos de esos pacientes que nos llegan pueden tener este tipo de alteraciones, quizás disparadas en un inicio por una deficiencia crónica de este tipo de vitamina D, que lo llevas a problemas de este tipo. Miren que encontramos también la tiroiditis autoinmune, que es la famosa de Hashimoto, que a veces va asociada con ciertos nódulos mm, que que pueden sufrir unas alteraciones bravas que necesitan muchas veces cirugía. La enfermedad de Graves, tan común miren sus orígenes, y el síndrome de Jock, es muy relacionados con este tipo de deficiencias. Ahí es donde ese rol modulador de la vitamina D, incluso a veces combinada con otros fitonutrientes, nos ayuda mucho. La diabetes mellitus 1, la autoinmune, miastenia gravis. Observen que está como relacionada con muchas cosas de lo que tiene que ver con la parte autoinmune. A nivel cardiovascular, enfermedades, incluso hasta eh, la hipertensión en cierta proporción puede estar relacionada o puede empeorar, que ya la tiene debido a esta deficiencia. A nivel neurológico, trastornos neurológicos, sabemos mucho que la depresión es uno de los consecuencias de este tipo de deficiencia. Es más, los deterioros cognitivos, después de que hay, pero ¿por qué deterioros cognitivos? Pues después de que hay alteraciones de este tipo inmune, esas inflamaciones causan daños que van a llevar a esas alteraciones que después son irreversibles y degenerativas incluso. Miren qué tan importante en la deficiencia fetal y neonatal hay unos riesgos de raquitismo infantil. Y por último, otras enfermedades sistémicas, obesidad, cáncer de varios tipos se relacionan con este problema y las enfermedades metabólicas que ya les había dicho. Y a nivel de patologías oculares, la progresión de la miopía es un factor de riesgo. El glaucoma, deficiencia es un factor de riesgo también por el estrés oxidativo.
incluso relacionada con el glaucoma de tensión normal, retinopatías diabéticas. ¿Qué otro tipo de glaucoma? El glaucoma secundario, por ejemplo, a inflamación, uveitis o de otro tipo de este orden inflamatorio. El síndrome de ojo seco que ya mencionamos, la uveitis y neuritis óptica. ¿Con qué podemos ayudarle a esta vitamina D en estos efectos antiinflamatorios y también inmunomoduladores? La vitamina C, combinada con bioflavonoides, ayuda mucho ese refuerzo antioxidante a nivel de retina y cristalino para prevenir ciertos tipos de cataratas. La modulación de esa pues, respuesta inmune y al tener una sinergia con la vitamina E, con que va combinada, nos va a ayudar mucho a contrarrestar este tipo de problemas. Acuérdense, algo súper importante, la vitamina C y los bioflavonoides cítricos. Esa vitamina C es un cofactor de la síntesis de colágeno. ¿Y quién está relacionado con alteración en el colágeno? Queratoconos. Y, las miopías, estas miopías severas ya de tipo axial, muchas veces se van eh, combinadas con alteraciones a nivel del colágeno, permite que el crecimiento sea más acelerado y por ende los daños retinales severos y el aumento de la miopía, pues desastroso. ¿Sí? Los bioflavonoides ayudan a aumentar esa biodisponibilidad y añaden unos efectos antiinflamatorios también, que no son de tipo nocivo, como si llegan a ser algún tipo de antiinflamatorios de los que utilizamos a nivel sistémico desde la parte farmacológica. Y esa sinergia molecular con el D2 y D3 y la ergotionina o ergotioneína nos va a ayudar entonces a la protección mitocondrial y a la modulación génica. Estamos hablando de este tipo de alteraciones. Volvemos a lo mismo. Entonces, aplicaciones clínicas, ya lo dijimos, ojo seco inflamatorio, riesgo cardiovascular, ¿sí? Porque va a mejorar la función endotelial y disminuye la rigidez arterial y el PCR. Y además, en algunas guías y metaanálisis aparece como la evidencia de que esto no sirve. Me parece importante eh, recordar esto. En el ojo seco inflamatorio, esta combinación de nutrientes nos va a ayudar a disminuir la interleuquina 6, son dos de los factores inflamatorios fuertes, y el factor de necrosis tumoral, alfa. Los va a ayudar a disminuir, nos aumenta los antioxidantes y mejora la barrera epitelial. ¿Sí? El resultado clínico va a disminuir la hiperemia, nos va a mejorar el BUD y va a disminuir los síntomas. Pero ese es un efecto que usted no va a lograr al otro día, a la semana. ¿No? Este es un efecto eh, progresivo, pero muy efectivo. Entonces, ustedes en un control a los 20 días o al mes ya tienen resultados. Y si está combinado con los omegas, el DHA y el EPA, va a ser un poco más rápido. Enseguida le mencionamos ese tema. Y la retinopatía diabética inicial, ahí juega un papel importante la ergotioneína y los biflavonoides y la vitamina C. ¿Sí? Hay una protección a nivel microvascular, disminuye ese estrés oxidativo. ¿Sí? Va a haber menor progresión del daño a nivel microvascular. Entonces, vea lo importante, tenemos pacientes que llegan, ¿cuánto hace que está sufriendo su diabetes? No es lo mismo el que lleva un año, el que lleva 5 que el que lleva 15. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ayudar a prevenir y podemos ayudarle con este tipo de eh, eh, micronutrientes. ¿Qué es lo que sí hay que ser responsable? Y eso sí lo repito siempre. No puedo tomar yo eh, como el manejo del timón, no. Si es una persona que tiene diabetes, está manejado es por su internista. Yo simplemente le doy una ayuda a esa parte que de pronto no le dan previniendo de la parte ocular, pero para eso debo estudiar bien el caso y el de tipo de diabetes, eh, también conectado con un nutricionista. Creo que los nutricionistas lo están manejando desde otro punto de vista, pero en esta área pues, usted le va a ayudar mucho. La dosis depende mucho de los casos. Ustedes pueden tomar un pantallazo a este. eh,
aquí están como la dosificación, pero esto como viene en una misma cápsula. Generalmente para muchos, mm, con solamente una al día se tiene, es suficiente. Dependiendo ya de la severidad del caso, se pueden tomar de una a tres cápsulas de este tipo de complemento o de suplemento. Y irme monitoreando, usted tiene que ir monitoreando eh, y tener cuidado. Ahí, como esto estamos hablando que sí, tienen su acción a nivel del hígado, de riñones, pasa por ello. Cuando hay una alteración severa, por ejemplo, una insuficiencia renal o algún daño de este tipo, y ya eso sí, yo no debo tomar partido, lo debe manejar su internista, eh, es un nefrólogo, porque allí necesitan que la carga de trabajo sea mínima. Yo debo interferir es antes de que llegara a una insuficiencia renal, porque ayuda a proteger el tejido. Ya cuando esté el daño severo, sí debo retirarme. La vitamina C en dosis altas puede causar molestias gastrointestinales. Pero algo muy importante, miren esto, es la vitamina C. Ese es un estudio, este lo tomé de la Escuela de Salud Integrativa Española, en una conferencia que me pareció muy bonito. Hay un tipo de tumores del tracto intestinal y realizaron ellos un estudio con vitamina C, esto sí en dosis ya mucho más altas, porque ya estaba el tumor. Y como estos tumores en el tracto intestinal, observen cómo lo lograron disminuir en un 50%. ¿Sí? Estuvieron aplicando inyecciones intraperitoneales de vitamina C, reduciendo el tamaño. Aquí están las fotos del crecimiento, simplemente solución salina y aquí con vitamina C. Entonces, ¿qué tan importante es este nutriente? Entonces, algo que me pareció muy bonito y me pareció hasta loco, eh, este tipo de suplementos me ha gustado porque ellos tienen una trazabilidad, donde incluso a la semilla, como si le tuvieran una partida de bautizo, hay un registro de nacimiento de esa semilla y le hacen trazabilidad al crecimiento, a nivel de las granjas orgánicas, hasta llevarla a- al momento en que se entrega el frasco con su contenido. Y es orgánico a tal grado que para evitar la aspersión con cualquier tipo de manejos de Bájale volumen, plagas, por favor, porque tengo una charla. eh, cerramos micrófonos, por favor. Juan Ortiz, gracias. Imagínense cómo hacen el control de plagas con halcones para lo de las plagas pues, o las aves que puedan venir a dañar los cultivos. Lo controlan de esta manera. Y los nutrientes, después de que ya llegan, logran extraer todo lo que se necesita de estos fitonutrientes, almacenarlos a nivel orgánico con todo lo que se hace allí. Lo restante, lo que queda después de extraerlo, lo reutilizan para ayudar a nutrir estos mismos campos, ¿sí? Autosostenibles, por este tipo de granjas que ellos compran en zonas donde ni siquiera pasan aviones por esas áreas, para que no se contamine y sea totalmente, no solo orgánico, sino libre de todo tipo de contaminantes. Eso les ha valido unos reconocimientos y unos certificados muy especiales. Bueno, aquí hay la bibliografía de esto. Y vamos a ver rápido. Ya vimos cómo podemos ayudar desde esta parte a manejar esa parte inflamatoria y ayudar a nuestros pacientes desde ese punto de vista. Ahora vamos a ver, hablando de ácidos grasos. La vez pasada tocamos el tema, para los que son nuevos hoy, los criterios clínicos para seleccionar y dosificar este tipo de EPA y DHA. No vamos a repetir la charla sino las anteriores, sino vamos a agregar algunos datos. El objetivo clínico es describir ese rol clínico del ácido graso esencial para el manejo nuestro como profesionales del área de la salud en estas enfermedades cardiometabólicas y oculares, ¿cierto? Y también tener en cuenta los casos de dislipidemias, ¿sí? De ojos secos y de ciertos tipos de conjuntivitis recurrentes. ¿Cuál es la relevancia clínica?
Hoy en día ustedes ven que la prevalencia de las dislipidemias es altísima, altísima. Y cuando estamos preguntándole al paciente sus antecedentes y qué tipo de antecedentes personales, qué tipo de fármaco utiliza, estamos encontrando demasiadas personas utilizando medicamentos precisamente para manejar esas alteraciones por nuestra mala alimentación. Genera una inflamación crónica y unas patologías cardiovasculares y oculares. El ELEPA y el DHA tienen esa acción antiinflamatoria que también va a estabilizar la, a nivel de la parte inmunológica, a nivel de las grasas también nos va a ayudar a controlar esas dislipidemias. ¿Cómo trabajan? Va a trabajar, por ejemplo, el EPA, habíamos hablado que trabaja a nivel de las membranas celulares y ella hace que haya fluidez en las membranas, pero también una resistencia mayor a cualquier ataque. ¿Sí? El, la modulación de los eicosanoides, aquí va a haber una disminución prostaglandinas y leucotrienos, que son proinflamatorios. Esa es una forma de la forma en cómo modula la inflamación también. Y otro activando esas resolvinas y protectinas. Por eso nos sirve como neuroprotector cuando estamos hablando a nivel neurológico, a nivel del nervio óptico, a nivel de las fibras de la retina. Estos ácidos grasos van a mejorar la estabilidad de la película lagrimal en su área, no solo en su capa oleosa, sino a nivel del meibum también. Ahora vamos a ver algo directamente desde los estudios. Ese efecto antiinflamatorio sistémico y ocular se va volviendo evidente a medida que vamos utilizando este tipo de omega. Ya habíamos, bueno, debe tener al tener en cuenta esas alteraciones dislipidémicas e interferir en ellas, vamos a prevenir esas alteraciones no solo cardiovasculares, sino también vascular a nivel del tejido. Ahí ustedes van a notar con sus pacientes mejoría en el TU, ¿sí? En el tiempo de rompimiento de la película. Y hay disminución de los marcadores inflamatorios en la película lagrimal. Eso en los diferentes estudios ustedes buscan y van a encontrar cómo se interfiere de esta manera. Hay un estudio, un DREAM, que él reportaba que no había servido en realidad. Ahora vamos a tocar el tema y ver por qué de pronto ese estudio reportaba eso. También va a tener unos efectos muy, pero muy evidentes en el tipo de ojo seco causado por disfunción de las glándulas de Maybow. En la evidencia clínica, en las dislipidemias, se ha visto que el EPA y el DHA disminuyen los triglicéridos séricos de un 20 a un 50%. Aquí les quise traer este dibujo de la fase de la aterosclerosis, cuando la función está normal, cuando empieza la disfunción endotelial, mm, cuando empieza ya la formación de placa y llega el momento en que hay ruptura de placa y viene a generarse la trombosis cuando se desprende este tejido y genera el trombo que va a traer las consecuencias que ya todos conocemos. También según la evidencia se ha visto un efecto modesto en el LDL y también el HDL. Un beneficio adicional es en la reducción del PCR y de la rigidez arterial. ¿Sí? Esto nos va a ayudar en la microvasculatura. Y los que les quería contar, vean, como para que no nos dejemos confundir. Hubo un estudio muy importante del que se habla mucho, el DREAM, donde se utiliza un tipo de omega 3 pues, refinado, bueno, EPA y DHA. Se utilizó ojo seco de moderado a severo. Los resultados fueron que no había diferencia significativa entre el placebo, pero el placebo era aceite de oliva. Cangari y sus colaboradores, ellos, ¿qué hicieron? Ellos diferenciaron el tipo de ojo seco, no a cualquier ojo seco. Utilizaron un omega de alta pureza y lo trabajaron sobre ojo seco evaporativo. Y hubo una mejoría evidente en el tiempo del boot y en la sintomatología. Fue evidente las dos cosas. Vargava y sus colaboradores encontraron también en un nuevo ojo seco por disfunción de glándulas de meibumio y una reducción significativa de reducción de la osmolaridad y la inflamación. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, no nos debemos confundir y les traje al menos resultados del estudio
para que luego evaluemos. ¿Qué problema tiene? Es que el placebo era aceite de oliva y el aceite de oliva tiene aunque un efecto mínimo, pero también es un tipo de grasa y aceite que en cierta forma va a ayudar a colaborar un poquito dentro del efecto que necesitamos de mejorar ese tipo de película lagrimal. Por eso de pronto no hubo mucha diferencia. Y por eso al no haber diferenciación de ojos secos, hay unos ojos secos en los que no nos va a servir el tipo de omega, todo depende de con qué estemos trabajando, ¿sí? Y de si estamos realizando la limpieza, si estamos haciendo el trabajo en conjunto. No es decir, no, yo le mando la pastilla y ya salió, no, no, no. Es así, es un tratamiento integral, externo e interno. Esta es la parte interna, la externa la conocemos desde nuestras carreras. La dosificación, dependiendo, todo depende de lo severo que sea y del tipo de omega que estamos usando. Resulta que hay unos omegas de 1200, 1300 miligramos y se les envía una cápsula diaria, por ejemplo. Hay unos laboratorios de España que ellos trabajan el omega de alta pureza ya para alteraciones a nivel neurodegenerativo, donde tienen concentraciones hasta de 2000 y 3000 miligramos. Pero esto ya es para otros casos y otros estudios que ellos están realizando. Para este omega 3 que va combinado con vitamina E, hay omega 3 plus, hay una ventaja que es de alta pureza, yo les había dicho, son de esos peces azules del norte de Estados Unidos o del norte, no de los de Noruega, sino de esta zona. Esos peces azules van a aguas profundas, 8 o 9 metros de profundidad, y se comen esas algas de aguas frías. En el metabolismo de su cuerpo, luego mantienen, metabolizan los productos de estas algas, que cuando cogen estos peces y se extrae ese aceite de ellos, trae una condición especial que hace que a pesar de que la concentración es menor, el efecto es muy bueno, pues por la alta calidad que se maneja en este tipo de suplemento. ¿Qué precaución? Muchos, ojo con esto, que debemos tener en cuenta. El riesgo de sangrado cuando se está usando más de 3 gramos al día o se usa en pacientes anticoagulados, ¿sí? Entonces, si es un paciente que está en tratamiento con una warfarina o está con sus ácido acetil salicílico, y ahí son, yo le mando, por ejemplo, 2 cápsulas diarias de este tipo de omega, mm, me puede llegar con una hemorragia subconjuntival o tener cualquier otro tipo de problema. Entonces, en eso debo ser responsable y en ese caso no lo puedo administrar. O si es un paciente que va para cirugía, uno, me van a operar y yo estoy tomando esto, al ser más fluido en la sangre voy a tener también riesgos eh, como antiagregante plaquetario que va a ser incluso en cierto momento funesto, por eso no puedo jugar con eso. ¿Sí? Pero hay que saber el paciente indicado y el paciente al que le va a servir, que es la mayoría. Estas son las excepciones. Y aseguren la pureza del omega, porque hay que evitar contaminantes. Yo les he dicho, no puede sacar omega de allí del bagre del río Magdalena. ¿Sí? No es lo mismo. Y en estas aplicaciones les dejo este cuadro muy corto que nos resume en quienes podemos aplicar esas dislipidemias con alto riesgo cardiovascular. Nos van a llegar los niños obesos. Alguien está rayando la pantalla. Hágale ratita. A este se le cayó uno. O sea, Hermano Orlando, por favor, cierras el micrófono. Bueno, ojo seco evaporativo y mixto, conjuntivitis alérgicas recurrentes. Sí, o sea, no es solo hacer el manejo. eh, antes de que le caiga alguno. Germán, ¿puede cerrar el micrófono? Gracias. eh, Síndromes inflamatorios crónicos sistémicos, degeneración macular asociada con la edad o degeneración macular en cualquier tipo, uveitis, neuritis óptica y retinopatía. Mucho ojo. El manejo mío es un co-manejo en realidad, porque una uveitis, ¿quién la debe tratar inmediatamente? Yo mandaré dilatarlo y se va urgente para oftalmología. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta esa parte. Eh, Esta parte 3 del ADN, la retina y polifenoles y complejo B.
vamos a ser muy cuidadosos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Explorar el papel del complejo B, en este caso el complex B dual, en la salud ocular y en la sistémica, ¿sí? Vamos a mirar esos factores, esos mecanismos como moleculares, eh, cómo se dosifica, cómo se maneja, en qué caso lo enviamos. Algo para tener en cuenta y qué relevancia tiene a nivel de la salud ocular y sistémica. El déficit de vitamina D, B sí se puede asociar a fatiga visual y a neuropatías ópticas, ¿sí? Eh, esta vitamina D, B, ahora vemos una por una porque son varias del complejo B. Son importantísimas en la síntesis de neurotransmisores, ¿sí? Y tienen un papel crítico en el metabolismo energético. Por eso les traía este dibujo. Y su prevención en las complicaciones neurológicas, no sé si han notado que cuando hay parálisis espontáneas, alteraciones, por ejemplo, estrabismos espontáneos que no van asociados a ningún problema y que son idiopáticos, siempre le mandan complejo B a los pacientes. Esta es una ayuda. Normalmente eso es parte de otra conferencia que ya la habíamos dado y que después la repetiremos. Recuerden cómo el manejo de neurotransmisores como el que se encuentra en la lecitina, donde hay la colina y el inositol, son importantísimos en esos casos. Combinado con este complejo B, no lo podemos, pero algo curioso, el solo complejo B no le sirve. Por experiencia les digo, cuando lo usamos combinado y en dosis dependiendo, a veces son muy altas, de la lecitina vamos a lograr unos resultados maravillosos. Aquí vean esta parte que es súper importante que le vamos a poner mucha atención. Las funciones clave de las vitaminas del complejo B, ¿para qué nos sirven? Miren que si las desglosamos vamos a ver qué tan importante ha sido. Por ejemplo, la B1, que es la famosa tiamina, es importantísima en el metabolismo de los carbohidratos y la conducción nerviosa. Por eso la envían tanto el complejo B. La B2, la riboflavina, que es el cofactor en reacciones redox y de salud corneal. La B3 o la niacina, este es en la síntesis de NAD y NAD con fósforo, en la función mitocondrial, en la síntesis de ácidos grasos y glutatión. La B5, que es el ácido pantoténico, en la síntesis de la coenzima A. La 6, que es la piridoxina, en la síntesis de neurotransmisores también. Por eso hay unas que normalmente vienen unidas cuando se hacen los tratamientos. La B7, la famosa biotina, el metabolismo de ácidos grasos. B9, en el ácido fólico, que es la síntesis de ADN y metilación. Es súper importante cuando estamos hablando de la epigenética, de esas alteraciones que hay, que no se alteró el ADN, pero sí el RNA mensajero. Es donde es sumamente importante porque es cuando se generan enfermedades que incluso vienen a heredarse, pero vienen desde aquí la alteración. Y el B12, que es la cobalamina, que es importantísimo en la maduración eritrocitaria y en la mielinización. ¿Mielinización dónde? Cuando estamos hablando ahora en este tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple, donde se altera la mielina. Y, y ustedes ya en esa esclerosis múltiple la pueden encontrar. Me tocó un paciente, cómo se le detectó que está empezando un paciente de 15 años con una insuficiencia de convergencia y que no mejoraba. Un paciente de 15 años, usted haciéndole ejercicios, dos terapias ya debe haber recuperado mucho. Y este no recuperaba, sino antes empeorado. Ya se envió otro tipo de exámenes para profundizar a ver cuál era el daño. Precisamente estaba iniciando su esclerosis múltiple y este fue el primer síntoma. Una simple alteración en su PPC y en las reservas de convergencia. Bueno, en funciones y manifestaciones del déficit. En la vitamina B1, sus funciones principales que son el metabolismo glucídico y conducción nerviosa. ¿Sí? El déficit que nos produce una neuropatía periférica y se habla de la fatiga visual. La B2, reacciones redox y salud corneal. La B2 en salud corneal es muy importante. Allí se empieza a generar fotofobia y queratitis. Entonces, en esos casos podemos ayudarle eh, cuando nos llegue este tipo de alteraciones. Es la B6, que es para la síntesis de neurotransmisores. Entonces, nos ayuda este complejo B, combinado, como habíamos dicho antes, con los neurotransmisores en los casos de parálisis.
ya sea de trigémino, sea de parálisis de cualquiera de los músculos extraoculares. Y también nos sirven neuropatías, y se habla de que en la irritabilidad, B9 y B12 en la síntesis de ADN y mielina. Entonces, esto es clave. Esto ya lo va a manejar directamente ya sea el neurólogo o el internista quien esté manejando el caso. Aquí también se encuentran, en los déficits van a generar anemia megaloblástica y neuropatías ópticas. ¿Sí? Hay un tipo de nutriente como este, que el complex B-Dual, que bueno, tiene una tecnología maravillosa. Ahí resulta que del complejo B, una parte de ese complejo B se necesita la acción inmediata, entonces esta se libera inmediatamente, apenas llega al estómago, se empieza a liberar. Y miren que viene dividida, vean que ustedes notan una diferencia en la tableta, en el comprimido. Es porque hay una parte de esta que se libera inmediatamente y la otra, su tiempo de liberación viene a ser más o menos a 10 horas, porque se necesita que no vaya del todo. Las otras vitaminas, hay unas que se absorben de una vez y otras se necesita que sea la absorción prolongada para que dé el efecto que se requiere. ¿Sí? En estas funciones y manifestaciones del déficit en la vitamina D, que es el ácido fólico, interviene en la síntesis del ADN que ya habíamos dicho, y el impacto a nivel ocular. Trabaja junto a la B6 y B12 en la reducción del riesgo de degeneración macular. ¿Sí? Tomen una pantallacito es por su papel en el metabolismo de la homocisteína. Es la cobalamina, que es un cofactor esencial en esa síntesis del ADN, del metabolismo neuronal, la formación de mielina. Esto en Wikipedia ustedes lo encuentran ahí como es una eh, de las fichas claves donde ustedes van a encontrar como un resumen muy práctico, muy sencillo y entendible, ¿sí? Y en beneficio va a mejorar la secreción y la estabilidad lagrimal, ¿sí? Su déficit puede, bueno, nos puede aliviar también el dolor ocular neuropático, ese tipo de pacientes que siente su dolor ocular y no tienen nada, no tienen ningún problema, su presión ocular está, todo está bien. Hay casos que los he manejado con este, a veces se combina con otro suplemento, como el omega, y a unos resultados va desapareciendo el dolor, que era más bien de este tipo de origen. La vitamina B7, la biotina, que participa en ese metabolismo de las grasas y carbohidratos y proteínas. Y en ese no hay una evidencia específica a nivel de salud ocular, ¿cierto? Pero se contribuye en ese mantenimiento del metabolismo celular, incluyendo tejidos del ojo. Giovanni, bueno, ve el ácido pantoténico, precursor de esa coenzima tan importante, eh, tampoco se ha encontrado como un impacto ocular directo, pero sí ayuda a nivel de la célula en general. En sí, este complejo B tiene mecanismos que son todos los que hemos mencionado, vea que trabaja a nivel molecular en la salud ocular. Nos va a optimizar el metabolismo energético, tanto en retina como en nervio óptico, reduce el estrés oxidativo, neuroinflamación combinado con los otros, y va a haber un mantenimiento de la vaina de mielina para conducción rápida de ese impulso óptico. O sea, este es clave en esos casos que se encuentra ese tipo de enfermedad. Aplicaciones clínicas en optometría y oftalmología. Bueno, se menciona mucho el control de la fatiga visual de origen digital, que le puede ayudar. Creo que nosotros utilizamos otros métodos que ya son combinados de la parte óptica para ayudar. Prevención de la progresión de neuropatías ópticas, el soporte metabólico, como en el control de la miopía y glaucoma normotensivo, y el manejo complementario a esa retinopatía diabética temprana. ¿Sí? A, a nivel sistémico, lo envían en anemias. Nosotros no nos metemos en esa parte, pero me pareció adecuado contarlo. La optimización de ese metabolismo en la resistencia a la insulina también nos ayuda. El apoyo en la recuperación neurológica, un post-ictus, pero aquí es importantísimo combinarlo con los neurotransmisores. Es clave con la lecitina. Y la reducción de esa homocisteína plasmática, que nos va a ayudar mucho a disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Precauciones, evitar la sobredosis, aunque casi todas las vitaminas B, el exceso se excreta, no hay problema.
Hay que tener en todo caso precaución, como todo, en pacientes con insuficiencia renal o hepática. ¿Sí? En dosis del embarazo de lactancia ustedes no van a manejar nada, eso es eh, neto, lo va a manejar directamente el pediatra o el nutricionista o el internista o quien esté manejando los casos. Pero algo muy importante, la sinergia de estos nutrientes nos va a ayudar a estos daños para que el envejecimiento del tejido se ralentice, ¿cierto? Es un rol maravilloso a nivel preventivo en esas patologías neurodegenerativas. Cuando usted llega a pacientes que tienen sus antecedentes de los padres con alteraciones a nivel neurodegenerativo, es mejor comenzar con la protección desde la célula en estos momentos y no ya cuando sea tarde. ¿Ok? Como ustedes se las vamos a colocar allí, así como hicimos hace 8 días que le enviamos ese documento especial. Esperamos que les haya servido mucho. Y el módulo 4 que tiene que ver con el manejo de la vitamina D, basado en la evidencia y en ciertas... este es un enfoque más bien interdisciplinario, oftalmólogo, optómetra, medicina interna y nutrición, basado en ahora les voy a mostrar diferentes estudios, pero con unos hallazgos muy, muy interesantes. ¿Sí? ¿Por qué les estoy volviendo a colocar aquí dedos de triyergotamina? No, yo no les voy a repetir eh, lo que ya les dije al principio, pero nos vamos a enfocar en el manejo, cómo nos ayudó a manejar la miopía. Este estudio, que se los vamos a pasar luego por el grupo, es un, eso es un estudio súper interesante que se hizo con piojos, con piojos, con pollos, perdón, en, revisando la corioretina, revisando el tejido corioretinal. Resulta que vamos a encontrar aquí unas siglas que deben entenderlas para que entiendan el estudio. ¿Sí? El EGR1 es el Early Growth Response 1. ¿Qué es eso? Es un gen que codifica un factor de transcripción, ¿cierto? Aquí tiene otros nombres. Él va a regular la expresión de esos genes que están implicados en el crecimiento. Ojo esto, este lo tengo resaltado. Crecimiento, diferenciación y plasticidad neuronal, ¿sí? A nivel ocular. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a tener un efecto directamente sobre el control de la elongación axial del ojo. Estas son una de las conclusiones que se sacaron de este estudio. Hay algo que se llama PCR en tiempo real. Este simplemente es como una reacción en cadena. Eso es como una técnica para cuantificar esos niveles de RNA mensajero en la expresión genética de los tejidos. Y esto lo hicieron con estos pollos, y evaluando el tejido ocular en esos pollos, evaluando la coroides y la retina. Ustedes saben que los pollos son uno de los que más se utilizan, así como el otro, la vez anterior, estábamos hablando de la neuroinflamación y lo que es del plato a la retina, del plato al ojo, que es al contrario. Aquí esta es de la retina al plato, porque después de que hacen el trabajo con los pollos, se van para el plato y nos los devoramos. Hay unos hallazgos claves que encontraron en este estudio. Y vea por qué tan importante es la exposición a la luz violeta. ¿Sí? Se encontró que aumentó significativamente la expresión de los EGR1, o sea, los Early Growth Response 1, que vuelvo y les digo, el gen que codifica el factor de transcripción. ¿Por qué es tan importante este gen? Ya vamos a ver. Entonces aumentó significativamente esa expresión del gen. ¿Sí? Eh, Se observó también que el control de la irradiancia, incluso igualando la intensidad de luz, ¿sí? Incluyendo la radiación ultravioleta. La luz violeta produjo mayor aumento de este gen que la luz azul. También se encontró una relación de dosis-respuesta. La cantidad de este gen aumentó proporcionalmente de acuerdo en cuanto mayor intensidad de luz ultravioleta había, mayor cantidad de gen había. Conclusión,
esa luz violeta y la longitud de onda específica, porque me faltó resaltárselo, la longitud de onda específica que suprime la progresión de la miopía y el aumento de este gen, que es uno de los responsables para ese efecto protector, porque un significado fisiológico, mire, ¿qué es lo que hace este gen? Está actuando como un freno a nivel molecular, ¿sí? En el crecimiento. A mayor cantidad de irradiación, de esa radiación violeta, vamos a tener mejor resultado. Por eso, si yo le envío a un paciente a tomar este tipo de vitamina D, lo debo enviar también. Yo siempre hago eso con mis pacientes. De una vez le receto clases al aire libre. Yo lo mando a jugar fútbol, patinaje, dependiendo del tipo de actividad que más le guste, pero tiene que salir de su estado que es siempre jugando videojuegos y haciendo tareas pegado al computador y el celular dentro de la casa. ¿Sí? La mayor expresión de este GR1 en retina y coroides va a generar una menor velocidad de crecimiento, es contrariamente proporcional, ¿sí? Lo cual nos va a mejorar el control de la miopía. Pero miren esto tan importante, la luz violeta de 360 a 400 nanómetros es la que estimula esas vías genéticas. Y esas no se activan igual con la luz azul. Pero miren lo que estoy mostrándoles, la luz violeta de 360 a 400 nanómetros. Por eso tan importante, mire, porque nos dicen, y nos repiten muchas veces, debemos a un niño, si estamos haciendo control miopía, no debemos usar lentes de control de protección contra radiación azul nociva, ¿sí? No debemos usar, ni tampoco protección contra radiación UV, porque entonces no estamos haciendo nada, ¿sí? Estamos evitando el, el efecto de, de la radiación que nos va a activar y hacer que nos funcione mejor eh, lo que estamos intentando aquí. La luz y síntesis de esa vitamina D, bueno, esa exposición a la luz, incluyendo ese espectro B, va a estimular la síntesis cutánea de vitamina D. Entonces, es aquí donde encontramos, o sea, nosotros debemos aprender a leer entre líneas. En este estudio, si hay esa exposición a la luz, ya estábamos viendo ahora al principio que el órgano más grande del cuerpo es la piel. Esa piel es la que hace que haya una síntesis cutánea más abundante. Tampoco es que, bueno, le vamos a recetar a nuestro paciente que se vaya desnudo pues para la calle. No, no voy a exagerar, pero sí el hecho de que tenga sus actividades al aire libre, de que los fines de semana, ojalá, por eso es tan importante natación, también hacia el aire libre, porque mire que está su cuerpo casi desnudo, ¿sí? Está con su traje de baño, no esos enterizos, sino va a ayudarle mucho. Entonces, siempre recetémosle clases de natación a nuestros niños, nuestros pacienticos, y yo les mando, vea, hagan, pues yo les hago ortocal, utilizo los lentes que hay para control miopía, porque es que esto no es solo eso, o sea, esto es una ayuda, no, pero solo no funciona, ¿sí? Esta es una parte, ayuda a ralentizar, pero si podemos tener aquí de un 10 a un 15% de ralentización de la miopía, ¿sí? Una persona que no puede estarse comprando por el sitio donde está, no puede adquirir, por ejemplo, no le puede enviar sus goticas de atropina al 001, 002. Bueno, combinémoslo con un lente de control miopía efectivo, un Mayosmar, un Esteles, un Mayoker, cualquiera de estos que hay o incluso un perifocal si necesitamos el paciente no tiene recursos suficientes, pero estamos sumando ralentizaciones. Yo he logrado detener incluso, porque uno habla de ralentizaciones, pero tengo pacientes donde he detenido literalmente la miopía. Pacientes que tengo atendiendo desde, por ejemplo, el 2019, haciendo combinaciones, haciendo terapia combinada. Y en este momento, 6 años después, tengo uno que aumentó 0,25 de miopía en un ojo y cero en el otro. Cuando lo recibí, estaba progresando su miopía en una dioptría semestral. O sea, miren qué tan bárbaro el crecimiento y cómo se ralentiza utilizando las técnicas apropiadas. Obvio, terapia me tocó combinarle varias cosas para lograr el resultado. En paralelo, la luz violeta actúa sobre esa retina, estimulando ese eje de 1. ¿Sí?
Esto sugiere que hay un doble mecanismo protector en la miopía. Uno, que este término que lo estamos hablando de la fotobiomodulación directa sobre los genes, porque es la retina la que lo recibe. Y el otro, cuando mejora el estatus de la vitamina D y activa esos receptores BDR que hay en el núcleo celular a través de la piel. Entonces, mire que estamos utilizando no uno, sino dos métodos con una misma vitamina. ¿Sí? Esta vitamina D y esa expresión genicocular, la vitamina D, a través de ese BDR que les acabo de decir, activa unos receptores en la retina y en la esclera, ¿sí? Al regular esos genes implicados, va a ayudar en el remodelado tisular y la angiogénesis, ¿sí? Entonces, mire que si aquí nos va a ayudar en esto y nos ayuda desde la parte inflamatoria, cuando estamos hablando de esas miopías patológicas, si yo las cojo desde niño, yo desde muy joven debería empezar a tratarlo, porque estoy ayudando a ralentizar desde adentro y estoy ayudando a proteger el tejido, ¿sí? Y vamos a modular esos factores de transcripción en las vías dopaminérgicas, que es el otro método que se habla. Mire que estamos aquí ya integrando varios de los métodos con que logramos ralentizar la miopía. Entonces, mire que se está llegando a una combinación gracias a la cual podemos aumentar el efecto de esa radiación luminosa sobre el ojo y sobre el tratamiento para controlar, o no digo controlar, porque no la vamos a poder controlar del todo, pero sí ralentizar, ¿sí? Y utilizar esa sinergia que es maravillosa, ¿sí? Entonces, también va a haber un efecto neuroprotector en el microvasos, protector neuronal y vascular. Acuérdense que nuestra retina son fibrillas nerviosas, ¿sí? Y el control de la miopía. Aquí les dejé esta como infografía que les organicé de cómo. Entonces, la radiación violeta, 160 a 400 nanómetros, llega, nos activa el gen, va a actuar sobre el RNA mensajero, este también va a tener su efecto sobre la elongación y sobre la retina. Y a nivel celular y nuclear, estamos aprovechando eh, tanto la vitamina D3 y la D2 que estamos ingiriendo, junto con la ergotiomina o ergotioneína, vamos a trabajar sobre el colágeno, la síntesis, la señalización de dopamina, y vamos a trabajar, disminuir la alteración en la angiogénesis. Entonces, mire que estamos hablando, no sé si lo habían visto, pero estamos, de esto casi no lo mencionan, pero tenemos una solución para esas miopías patológicas que casi no nos hablan en los que trabajamos control o manejo de la miopía, no nos mencionan. Miren que aquí ya estamos integrando todos los factores, sin dejar de hacer lo otro, estamos tratando desde adentro el ojo de estos pacientes. Ahí no fue importante solo la dioptría, sino como desde la célula y desde la parte molecular estoy trabajando y ayudándole al paciente a que no vaya a tener unos daños, que no vean unos pacientes, que es triste verlos cuando llegan, no, pacientes jóvenes con desprendimientos de retina que no se pudieron solucionar o que de una vez cogieron a nivel central. Ya podemos hacer algo y evitar daños severos poniéndonos a estudiar un poco y profundizar en esto. Entonces aquí están las cuatro vitaminas de las que hablamos hoy, de los nutrientes, la D, la C, DHA y EPA más vitamina E, que está en este tipo de omega 3 plus, y el complejo B dual, que se recomienda para que nos ayude. La vitamina C, ya la dijimos, de la degeneración macular y la catarata. No que va a disminuir la catarata, no vamos a decirle mentira a la gente, sino evitar estos pacientes que por alguna razón vemos que hay su esclerosis del cristalino, que está empezando una catarata y que no, usted ve que no hay forma de que él se pueda llegar a operar el día de mañana. Esta es una forma de ayudarle a que al menos ralenticemos eso y que tenga un envejecimiento, pero con dignidad y que no vaya a quedar ciego por causa de la catarata, que no se puede operar. ¿Sí? Monitorear como siempre, lo mismo que los otros, tener cuidado con la insuficiencia renal y hepática y evitar también interacciones con anticoagulantes. Implementémoslo en la práctica clínica, colegas.
evaluación individual del paciente, integración de suplementos como coadyuvantes a las terapias y un seguimiento clínico, juicioso, analítico y periódico. ¿Qué hay aquí? Es donde hay algo bonito, porque esos pacientes que normalmente a usted le llegan, eh, una pregunta que uno normalmente le deshace, ¿cada cuánto le llega un paciente a usted que usted atendió y le recetó sus gavitas? Ese paciente vuelve al año y medio, ¿sí? Cuando ya usted le está haciendo estos tratamientos, le está ayudando con otras áreas, y ese paciente se vuelve muy fiel. Primero, porque somos como un poco los que estamos trabajando esto. Y segundo, porque va a necesitar de usted más seguido. Ya son pacientes que pasan de ocasionales al año y medio, a los 2 años y que ni vuelven, ¿no? Porque llegó otro que le dijo toda mil, gafaletes sin factura, toda mil. Eh, y va a pasar a una fidelización muy, muy bonita. Eso es la parte bonita también de este trabajo, que se vuelve un paciente, un amigo suyo. Lo bonito que es que esos pacientes que llegan, que son cariñosos, que llegan, venga, doctor, bueno, vea, tome la foto que quiero que mi mamá lo conozca. Vea, eso habla del agradecimiento y del bien que se le ha hecho, ¿sí? Y desde esta parte es una forma maravillosa de fidelizar a sus pacientes. El impacto esperado, prevención en esa progresión de patologías crónicas, le va a mejorar la calidad de vida a estos pacientes, va a disminuir el gasto a nivel de salud pública porque estamos previniendo. Miren toda la cantidad de enfermedades con las que podemos, de acuerdo a lo que les hablé, miren que aquí hay diferentes cosas donde usted puede intervenir y eso que está desde la parte ocular. Y ustedes no se imaginan lo agradecidos que son esos pacientes cuando notan resultados, ¿sí? Entonces, les dejo, este es el correo nutrición clínica 360 de @gmail donde ustedes pueden solicitar. Hay varios que entraron esta semana y no tienen los documentos que entregamos la primera vez, que fue un ebook, un libro y otras cosas. Tranquilos que ya este fin de semana se los estamos enviando a vuelta de correo. Y de los de hace 15 días, si hubo alguno que no le llegó, al que no le haya llegado, revise el spam. Y por favor, si aún así ahí no está, por favor vuelve y nos escribe a este correo y nos dice, soy tal persona, por favor me envían los documentos. Esta vez no vamos a faltar a lo que queremos hacer, que es que también vamos a enviarles un texto, también unos estudios, este que les estaba contando que es súper interesante y otros de un alto contenido que es maravilloso para esta área y para que apliquemos en nuestra clínica, ¿sí? Y tercero, les quería dar una noticia especial. Vamos a ver aquí. mm, si hay preguntas en la sala, por favor, si me ayudan. Pero antes de eso, quería que por favor nos coloquen en el chat, aquí en este chat del Zoom. Hay algo que se está haciendo con los colegas, porque varios nos han dicho que quieren empezar eh, cómo conseguir como estos nutrientes. Nosotros sabemos que hay de diferentes partes yo sé que de Chile, nos han contactado Chile, México, Costa Rica, Brasil, bueno, hay varios. Les cuento que estos nutrientes se consiguen hay en 100 países y usted se los va a suministrar. Usted puede tenerlos allí y en fin, suministrárselos directamente a su paciente. O también puede eh, hacer que le lleguen directamente a la casa. No importa que es de México, de Costa Rica, de Honduras, ¿no? El paciente lo solicita y le llega a los 2, 3 días máximo, ¿no? Estando allá. Entonces, para quienes estén interesados, mm, pueden escribir al correo que se les va a dar información sobre el tema para quienes quieren suministrar, pues quieren suministrar.
y de entender un poquito sobre este tema. También les quería contar, hay una próxima conferencia. Esta no, esta no va a ser sobre la parte de nutrición, sino hay una sobre finanzas, que también es como súper importante, es una de las que como gente del sector sanitario y de la salud muchas veces nos falta. ¿Por qué? Porque tenemos muchos colegas que ustedes ven que son excelentes, son buenos en su profesión, pero no les va bien, ¿sí? Entonces, estaba hablando con hay un ingeniero financiero y otro también ingeniero organizacional, un ingeniero industrial, perdón, que nos van a dar una charla, va a ser una charla corta, muy enfocada a cómo lograr desde la parte profesional uno eh, crecer, eh, tanto en finanzas como en lo profesional, ¿sí? Entonces les vamos a estar avisando todos los que están a través del grupo de WhatsApp el día y la hora. Bueno, entonces ya saben, les pasaremos el tema, que va a ser una charla súper interesante sobre esto. Y la podemos unir junto con esto, porque esto es también otra forma de ayudarse a usted y ayudarle a los pacientes, que es tan importante verlos bien. Ahora quisiera saber si hay preguntas antes de retirarnos. Eh, Les comento, bienvenidos aquí, lo que hay de México. De Tunja, el doctor Ricardo, qué bien. Entonces, si hay algún tipo de preguntas, por favor, no las hacen. No hay preguntas. Si alguien. Ok. Yo supongo que quedó muy claro una parte pesada espero que no haya sido tan pesada para ustedes, y que a veces el profundizar en este tema es como que es un poquito complejo. Entonces, no siendo más, vamos a través del chat, bueno, a través del chat vamos Doc, ahí, ¿no? ¿Sí? la dosis de vitamina D en pacientes miope, ¿cómo sería la indicada? Mi doctora Clarín. Sí, que eso es una súper pregunta. A ver, normalmente, ahora hablaba que de la dosis, dependiendo si vamos a estar hablando de este tipo de suplemento que les hablaba que tiene C2, D3 y este derivado de estos champiñones. Eh, Normalmente, de una capsulita de estas es, es suficiente en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque es que necesitamos que haya esa biosíntesis que ocurre con la luz del sol. Por eso no tanto en la noche. Pero si tenemos, donde vemos que son casos de problemas que ustedes ven que tienen deficiencias, ahí es cuando debemos aumentar la dosis. Entonces se daría una en la mañana y otra al mediodía. ¿Sí? Eh, Depende de eso. O de la cantidad de miopía. Si es una tendencia alta y si ustedes utilizan para los que les gusta utilizar las calculadoras de miopía que hay del Ryan Holden o del IMI, si ustedes utilizan ese tipo de calculadoras, ustedes van a darse cuenta qué grado qué tan rápido o qué tan severa es la miopía. Y si existe el factor de padres con miopías magnas, el riesgo del pacientico es menor. Entonces, a veces en esos fases iniciales es mejor empezar con dosis más alta, dependiendo de la edad, o si utilizamos la atropina, porque en estos casos a veces no se puede usar la atropina. Hay varios países de Latinoamérica donde no se puede utilizar. Esta es una opción, estos son los suplementos. Entonces, listo, dos capsulitas iniciando utilizando, obvio, lo que les dije, la terapia combinada, sea ortocada, sea cualquiera de los lentes de control miopía, ¿sí? Y evaluando mínimo trimestral ese paciente. Primero al mes, vemos cómo va, luego trimestral. Ya luego de que controló la miopía, semestral. Ahí no recomiendo anual, semestral.
Bueno, y en los casos que tienen alteraciones de origen de terapia, se debe utilizar, eh, pues ahí sí, los controles que generalmente terapias semanales o depende como el ortoptista o el terapista visual esté manejando.